Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y con esa chispa que nos caracteriza a todos los que amamos el chisme y las buenas noticias. Y hablando de buenas noticias, prepárense porque el vídeo de hoy es un verdadero bombazo. Como ya habrán notado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las estrellas turcas, el romance y por supuesto, los reencuentros inesperados. Hoy amigos vamos a hablar del reencuentro que ha hecho temblar las redes sociales y que ha enloquecido a los fans del esperado encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir en Milán. Sí amigos, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet, dos de las estrellas turcas más queridas, dos iconos de la televisión, y por supuesto, los protagonistas de una de las series más exitosas de la historia, la inolvidable Erkenci Kuş, conocida por todos nosotros como Pájaro Soñador, se encontraron en la mismísima ciudad de la moda, Milán. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo sucedió este encuentro? ¿Qué pasó exactamente? ¿Hubo miradas cómplices y secretos a voces? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla, reviviendo la magia de Sanem y Candivit? Prepárense porque en este vídeo vamos a responder todas estas preguntas y muchas más. Vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones, fotos, vídeos, declaraciones, o la falta de ellas, y todo lo que se ha generado en Internet. Va a estar buenísimo. Pero como siempre antes de comenzar, y para aquellos que son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, en este espacio, les traigo siempre las últimas noticias, los chismes más jugosos y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Suscríbanse. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y ahora sí, preparémonos para este notición. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema, o para refrescarles la memoria, déjenme hacer un breve repaso. Can Yaman y Demet Özdemir fueron los protagonistas de Erkenci Kuş, una serie turca que conquistó a audiencias de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, Europa y más allá. La química entre ellos en la pantalla era, simplemente innegable. Era palpable, electrizante y se transmitía directamente a los corazones de los espectadores. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fans, generando un fandom apasionado y leal. La trama de Erkenci Kuş era cautivadora. Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, se enamora perdidamente de Candivit, un fotógrafo exitoso y aventurero. A través de enredos, mentiras piadosas, malentendidos y, sobre todo, mucho amor, la pareja principal navega por un torbellino de emociones y obstáculos, con un final que afortunadamente conquistó a todos los espectadores. Los rumores de un romance en la vida real entre Can Yaman y Demet Özdemir no tardaron en surgir. La conexión que se veía en la pantalla era tan intensa, tan natural, que era difícil no imaginar que existiera algo más allá del set de grabación. Las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre su relación. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada interacción en busca de pistas, de señales que confirmaran sus sospechas y alimentaran sus esperanzas. Sin embargo, con el tiempo y como suele suceder en el mundo del espectáculo, cada uno tomó caminos diferentes. Después del rotundo éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman continuó su carrera actoral con proyectos en Italia, donde rápidamente se convirtió en una verdadera estrella. Su carisma, su talento y su dominio del idioma italiano le abrieron las puertas del éxito en el país europeo. Actualmente Can es un actor muy reconocido y respetado, protagonizando series y películas que arrasan en audiencia. Demet Özdemir, por su parte, siguió triunfando en Turquía con nuevas series y proyectos. Su talento, versatilidad y belleza la convirtieron en una de las actrices más solicitadas del momento. Sus proyectos han seguido cosechando éxito, y ha logrado mantener su popularidad y el cariño de sus seguidores. Y aunque ambos han tenido relaciones, y aunque en el mundo del espectáculo las relaciones a veces son efímeras, las miradas de los fans siempre se han mantenido atentas a cualquier reencuentro, a cualquier señal que indicara que la chispa entre ellos pudiera volver a encenderse. Los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos nuevamente, de revivir la magia de Sanem y Candivit, aunque sea por un instante. Y entonces... ¡boom! El milagro sucedió o más bien, el encuentro tan esperado se materializó. ¿Dónde? En Milán, la capital mundial de la moda. ¿Por qué? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante.
Al parecer, tanto Can Yaman como Demet Özdemir se encontraban en la ciudad italiana por compromisos profesionales. Can Yaman, como ya sabemos, está muy ligado a Italia. Ha construido una exitosa carrera en el país, y es una figura muy popular en el mundo de la moda y el espectáculo italiano. Su presencia en eventos, desfiles y campañas publicitarias es habitual. Demet, por su parte, siempre ha mostrado interés por la moda y los eventos internacionales. Siempre ha sido una mujer elegante y sofisticada, y su presencia en eventos de este tipo es algo que la distingue y la hace destacar. Digamos que Milán, con sus desfiles, eventos y su atmósfera vibrante, es un lugar que la atrae. La coincidencia de sus agendas, el destino, la casualidad, llámenlo como quieran, pero la realidad es que los llevó a coincidir en la capital de la moda, y la sorpresa fue mayúscula. La noticia del encuentro comenzó a circular como un reguero de pólvora en redes sociales. La información, las fotos y los vídeos que capturaron el momento se viralizaron en cuestión de minutos. Las redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok explotaron con imágenes y vídeos que inmortalizaban el encuentro. ¿Qué se vio exactamente? Pues imágenes de ambos juntos, sonrientes y compartiendo un momento, aparentemente muy agradable. Se les vio conversar, reír y por supuesto saludar a los fans que no perdieron la oportunidad de inmortalizar el momento con sus teléfonos móviles. Las imágenes mostraban a dos personas que, a pesar del tiempo y de sus caminos separados, mantenían una relación de cordialidad y afecto. Las reacciones de los fans fueron, como era de esperar, épicas, grandiosas, efervescentes. Las redes sociales se inundaron de mensajes de emoción, alegría, nostalgia y, por supuesto, esperanza. La comunidad de fans, unida por el amor a Erkenci y por el cariño a Can y Demet, explotó en una ola de comentarios. Vuelvan, queremos una segunda temporada juntos, son el uno para el otro, fueron algunos de los comentarios más recurrentes. Los hashtags relacionados con el encuentro se volvieron tendencia en cuestión de horas. La noticia llegó a medios de comunicación de todo el mundo, alimentando aún más la expectación y la curiosidad. Y es que para muchos verlos juntos de nuevo es como revivir la magia de Erkenci. Es recordar esa historia de amor, de pasión, de sueños, de risas, de lágrimas, de idas y venidas, que los cautivó desde el primer capítulo. Es volver a sentir la emoción de seguir una historia que te atrapa, que te hace vibrar y que te hace creer en el amor verdadero. Es revivir esa química inigualable que tenían en la pantalla. ¿Pero qué pasó exactamente en ese encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Hubo algún tipo de tensión, incomodidad, o por el contrario, fue todo alegría y naturalidad? Lamentablemente, como suele suceder en estos casos, no tenemos todos los detalles. Los medios de comunicación y los fans, sedientos de información, han intentado obtener alguna declaración por parte de ellos, pero hasta el momento, tanto Can como Demet se han mantenido discretos y no han ofrecido ningún comentario oficial sobre el encuentro. Han guardado silencio, dejando volar la imaginación de sus seguidores. Lo que sí sabemos, a juzgar por las imágenes y los vídeos, es que la atmósfera era relajada y cordial. Se les veía sonriendo, conversando animadamente y disfrutando del momento. Esto ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿Será este el comienzo de algo nuevo? ¿Hay posibilidades de una reconciliación, tanto personal como profesional? ¿O simplemente se trató de un encuentro casual entre dos colegas que se llevan bien y que tienen una historia en común? La verdad, amigos, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que este reencuentro ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Can y Demet. Ha revivido la ilusión de volver a verlos juntos, ya sea en la vida real, en un nuevo proyecto o simplemente en un evento público. Y hablando de esperanza, ¿qué posibilidades hay de que volvamos a verlos juntos en algún proyecto profesional? Esta es otra pregunta que se hacen muchos. Después del éxito arrollador de Erkenci, los fans han soñado con una segunda temporada, con un spin-off, o al menos, con que vuelvan a trabajar juntos en otra serie, película o proyecto publicitario. ¿Es posible? Pues en el mundo del espectáculo, como todos sabemos, todo es posible. Las alianzas, los proyectos, las oportunidades pueden surgir en cualquier momento. Y aunque en este momento no hay ningún proyecto confirmado, la reaparición pública de ambos juntos podría abrir las puertas a nuevas oportunidades. Los productores, los directores, los guionistas, sin duda, están al tanto del interés masivo que genera esta pareja, y no dudarán en aprovechar el tirón mediático que supone volver a juntarlos en pantalla. La demanda por verlos juntos es altísima,
y no sería de extrañar que se estuvieran considerando propuestas para que vuelvan a trabajar juntos. Además, tanto Can Yaman como Demet Özdemir son actores talentosos y profesionales. Son personas que saben lo que quieren, que tiene una visión de su carrera y que seguramente estarían encantados de volver a trabajar juntos si se presenta una buena propuesta. La química entre ellos es innegable y volver a unirlos sería un éxito asegurado. Así que mantengamos la esperanza. Sigamos soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Mientras tanto, los fans siguen creando contenido en redes sociales, recordando los mejores momentos de Erkenzikuz, compartiendo fotos y vídeos del reencuentro en Milán, y soñando con el futuro de Can y Demet. Es impresionante ver la pasión, la dedicación y el cariño que tienen por esta pareja y por su historia. Es admirable la capacidad de los fans para mantener viva la llama de Erkenzikuz, para crear contenido, para expresar sus sentimientos y para seguir creyendo en el amor y en los reencuentros. Y es que al final del día, las historias de amor y los reencuentros inesperados siempre nos llenan de alegría, esperanza y nos hacen creer en la magia de la vida. Pero, ¿qué más podemos sacar de este reencuentro además de la emoción y la nostalgia? Podemos reflexionar sobre la importancia de la amistad, el respeto y la madurez en el mundo del espectáculo. Can y Demet han demostrado con su actitud que, a pesar de los rumores, las especulaciones y el paso del tiempo, mantienen una relación cordial y profesional. Han mostrado respeto mutuo, y eso es algo que debemos valorar. En un mundo donde la competencia, los egos y las rivalidades a menudo prevalecen, es reconfortante ver que dos estrellas pueden mantener una buena relación, compartir momentos agradables y respetarse mutuamente. Esto nos enseña que al final del día, lo más importante es ser personas, ser profesionales y tratar a los demás con respeto, sin importar las circunstancias. Este reencuentro también nos recuerda el poder de la televisión y de las historias que nos conectan. Erkenzikuz fue mucho más que una simple serie de televisión, fue un fenómeno cultural que unió a personas de diferentes países, culturas y orígenes. Fue una historia que trascendió fronteras y que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. El hecho de que años después de su emisión, el reencuentro de sus protagonistas siga generando tanta emoción, expectación y entusiasmo, demuestra el impacto que tuvo la serie en la vida de muchos. Demuestra el poder de las historias bien contadas, de las actuaciones magistrales y de la química entre los actores. La serie nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que los sueños pueden hacerse realidad y que la esperanza nunca debe perderse. Y este reencuentro es una prueba más de que el amor y la magia de Erkenzikuz siguen vivos en nuestros corazones. Así que amigos, en resumen, el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en Milán ha sido un verdadero bombazo. Nos ha llenado de emoción, nos ha hecho soñar con el futuro, nos ha recordado la magia de Erkenzikuz, y nos ha demostrado la importancia de la amistad, el respeto y la madurez. ¿Qué depara el futuro para ellos? Solo el tiempo lo dirá. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se darán una nueva oportunidad en el amor? ¿Simplemente seguirán siendo amigos? No lo sabemos, pero podemos estar seguros de que, sea cual sea el camino que elijan, sus fans siempre estarán ahí para apoyarlos. Por ahora, disfrutemos de este momento, celebremos este reencuentro y sigamos apoyando a nuestras estrellas favoritas. Sigamos soñando, sigamos creyendo en la magia y sigamos amando Erkenzikuz. Y ahora, antes de despedirnos, quiero tocar un par de puntos adicionales que me parecen importantes. Primero, la importancia de la privacidad en la vida de los famosos. Es fundamental recordar que aunque admiramos a estas estrellas, tienen derecho a su privacidad. Debemos respetar sus decisiones, sus relaciones y su forma de vivir sus vidas. La curiosidad es natural, pero el respeto siempre debe prevalecer. Segundo, la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales. Es importante que los medios y los usuarios de redes sociales actúen con responsabilidad, evitando la difusión de rumores infundados, la especulación malintencionada y el acoso. La información debe ser verificada, y la privacidad de las personas debe ser respetada. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, emociones y noticias. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan enterado de todo lo que está pasando. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan del reencuentro de Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenzikuz?
¿Cuál es su personaje favorito? ¿Han visitado Milán? Cuéntenme todo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por favor, no se vayan sin darle un like a este vídeo si les gustó. Denle me gusta, camp. Hártanlo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de esta noticia bomba. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y activen la campanita, para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Me encanta compartir con ustedes la emoción por estas historias, por estas estrellas y por este mundo fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más emoción. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao. Y recuerden siempre, la vida es un pájaro soñador.